Bueno, yo soy Beatriz Inchausti, soy profesora en letras, me recibí en la Universidad Católica de Mar del Plata, que se llamaba Universidad Católica Stella Maris. Soy de la primera promoción, me recibí en el año marzo del 68 y terminé de cursar en el 67. Después, bueno, de recibida, siempre estuve en la universidad desde que ingresé hasta que me jubilé, porque empecé como ayudante alumna en la Universidad Católica. Después, cuando la Universidad Católica pasó a la Universidad Provincial, seguí como ayudante ya recibida. Después pasamos a la Universidad Nacional. Fue un largo proceso bastante caótico y complicado, pero bueno, llegamos a formar parte de la Universidad Nacional de Mar del Plata y ahí, bueno, empecé la carrera docente, pasé a ser ayudante y con el tiempo, bueno, adjunta, estuve a cargo de materias, especialmente estuve en lingüística y en gramática 1 y gramática 2. Esa fue mi carrera hasta que me jubilé hace algunos años atrás, tengo 77 años. Bueno, tuve el privilegio de ser alumna de Borges en cuarto año. La carrera estaba estructurada un poco tipo secundario, con las materias específicas año por año. No es que podíamos elegir, bueno, curso esta materia este año y esta otra en este otro. No, eran materias que teníamos que cursar un año, otras materias al siguiente año. Esta estaba en el currículo de cuarto año, teníamos que estar estaba en cuarto año de literatura inglesa y norteamericana. Bueno, cuando nos dijeron que venía Borges fue todo un entusiasmo muy grande. No lo podíamos creer que Borges, porque ya en ese momento Borges era muy conocido. Además habíamos leído su obra, ¿no? Estábamos en contacto con mucha de su obra. Nos parecía mentira que estuviera con nosotros dando clase. Bueno, vino. Las clases eran muy formales, y ustedes, nada que ver con las clases que hoy se dan, ¿no? En que profesores y alumnos comparten el conocimiento, charlan, intercambian ideas, toman un café en el recreo. No, eran clases tipo conferencia. Él entraba en el aula, nosotras éramos poquísimas, 8, 10 alumnas, pero el aula estaba repleta de gente. Ese era nuestro odio, odiábamos eso, pero bueno, no había otra forma, no es como ahora que, bueno, que uno se revela y grita, no, teníamos que aceptarlo. Así que además era Borges, no había otra posibilidad. Venía a medio Mar del Plata a las conferencias. Entonces era complicado porque nosotras quedábamos ahí reducidas a un grupito adelante, pero estaba el aula llena. Hasta recuerdo que en una ocasión vino Bioy Casares a una de las charlas, ¿no? Es decir, que era tipo conferencia. Ponía un tema y hablaba sobre ese tema. Generalmente entraba, saludaba, se sentaba en su escritorio y lo único que hacía era colocar un enorme reloj de bolsillo, pero era enorme, lo colocaba sobre el escritorio en un costado y cada tanto lo levantaba y se lo acercaba al único ojo que veía, pero se lo ponía encima del ojo prácticamente el reloj, a pesar de que era muy grande el reloj, y lo volvía a colocar. Era su control de tiempo, digamos. Pero después no usaba para dar las clases una anotación, una ficha, tan común entre los docentes hoy, una ficha, un apunte, no leía tampoco, porque no podía. Es decir, que todo era su memoria, una memoria prodigiosa. Yo recuerdo, lo que más me sorprendió de las primeras clases es que recitaba en anglosajón, traducía al inglés moderno y luego al castellano. Lo hacía todo, ¿no? Automáticamente. Era
nosotros no lo podíamos creer realmente, porque era maravilloso escucharlo, era maravilloso. Por supuesto que sus charlas eran para gente que le interesara el tema, porque era una voz no era muy alta, más bien baja, es lo que recuerdo, y muy pausada, les diría casi monótona, siempre igual, y sin inflexiones, ¿no? Sin grandes inflexiones, si bien recitaba muy bien. Bueno, nosotros, porque había un varón entre nosotras, tomábamos apunte casi taquigráfico de las clases, porque él hablaba muy lento, así que yo además era muy rápida escribiendo, así que tomaba notas. Pero además grabábamos las clases con cinta. Totalmente superado, ¿no? Y lo que hacíamos era, con los apuntes y las cintas, las pasábamos todas a máquina, ¿no? Pasábamos toda la clase a máquina yo tenía una Remington, una máquina Remington, que como eran fuertes, ¿no? Golpeaban fuertes sobre el papel, podíamos hacer varias copias. Pero también hemos usado esténciles para hacer alguna de las clases, recuerdo. Y bueno, copiábamos todo, tratábamos, la dificultad era cuando había que escribir los textos en inglés, por ejemplo, ¿no? Porque había que buscarlos. Ninguna era un especialista para escribir espontáneamente, cuidábamos mucho todos los detalles y luego nos responsabilizábamos una de nosotras de cada tarea, ¿no? Una grababa, la otra hacía la copia de una clase, la otra hacía de otra clase y después nos la pasábamos. Y teníamos así los apuntes completos de las clases de Borges. Nuestro gran conflicto era el examen. ¿Cómo rendir examen con Borges? Teníamos, ¿no?, cierto temor. Si bien todos nos decían que Borges jamás había aplazado a un alumno. Él consideraba que si vos ibas a dar clase, si vos ibas a dar examen, era porque sabías. Así que no. Yo pienso que probablemente nadie se presentara sin saber frente a Borges, pero bueno, era todo, ¿no? Un desafío. Pero desgraciadamente no tuvimos el examen con Borges, ¿no? La verdad que yo lo lamento muchísimo, eso hubiera sido una experiencia muy linda, pero no se cumplió porque dejó de venir, en un momento dejó de venir, yo no recuerdo por qué, probablemente haya habido alguna enfermedad o algo por el estilo, no sé, a lo mejor no tenía ganas de venir a tomar examen, también puede ser, ¿no? Porque es lo más olvidoso tomar examen, así que a lo mejor no vino por eso. No lo puedo asegurar eso. Tampoco en esa época nos informaban con tanto detalle. Alguna compañera dice que leyeron una carta de él, yo de eso no me acuerdo, una carta despidiéndose, pero no estaba o no lo recuerdo realmente, ¿no? Entonces no puedo decirlo porque no me acuerdo que hayan leído una carta de Borges despidiéndose del curso. Mira, él no especificaba una bibliografía que yo recuerde al empezar la clase. Él nombraba, él era un erudito, así que nombraba bibliografía permanentemente y nosotros tomábamos apuntes de eso. Y en esa época todos los que estábamos en el grupo éramos de comprarnos todo, así que íbamos a la librería y revisábamos y nos comprábamos todo, si no había acá, y alguna iba a Buenos Aires, conseguía. Ahora, si me preguntás específicamente qué bibliografía era, no me acuerdo, realmente no me acuerdo. Ya recién te mostré el programa, en el programa no figura la bibliografía. Es un programa a secas, es decir, con solamente los temas y las bolillas, porque era por bolilla, nosotros rendíamos con bolillero, otra antigüedad, ¿no? Entonces, las bolillas eran los distintos temas, empezó con literatura
anglosajona, y después, bueno, fue continuando. Recuerdo, sí, algunas clases, suponete, tomo Shakespeare, Chesterton, me acuerdo de cosas sueltas hace muchos años, ¿no? Pero bueno, ustedes tienen todo en los apuntes. Y lo que sí recuerdo es que yo tenía muchísimas ganas de que él diera norteamericana, llegara a norteamericana, pero no llegó. Solamente terminó con inglesa y ya quedaron, creo que 2 bolillas de norteamericana, eran 2 solamente. Me acuerdo que estaba Edgar Allan Poe, por ejemplo, en uno de las bolillas, pero no llegó a dar nada con respecto a norteamericana, ¿no? Y no llegó porque abandonó antes, es decir, dejó de venir, repentinamente dejó de venir. Lo enloquecían bastante cuando llegaba a Mar del Plata, porque él venía en tren, llegaba en tren, lo traía Homero Guglielmini, un escritor, y creo que también era profesor en la UBA, Guglielmini. Bueno, él lo traía, lo esperaba, iba, cuando era la pausa lo llevaba a tomar café, lo asistía, porque en realidad Borges no veía. Entonces él siempre lo llevaba del brazo, lo conducía, lo acompañaba hasta el escritorio, después lo venía a buscar cuando era la hora y se lo llevaba nuevamente. Y después estaba siempre rodeado de muchísima gente, muchísima. Y sé que también cuando terminaba alguna clase, por ahí lo llevaban a alguno de los pueblos cercanos a Mar del Plata, o las ciudades cercanas a Mar del Plata, para dar alguna conferencia, alguna charla, y después, bueno. Es decir que tal vez era demasiado trabajo para Borges en la situación que estaba con su ceguera, ¿no? Pero no puedo asegurar por qué causas dejó de venir a dar clases. No, lo único que sé es que venía en tren y se iba en tren. A lo mejor se quedaba en lo de Bioy Casares, pues ya te digo, en cierta ocasión estuvo, ¿no? Bioy Casares con Silvino Campo, así que a lo mejor estuvo en la clase, vinieron a una de las clases, me acuerdo que vinieron. Ahora, si paraba en la casa con ellos o no, la verdad que no lo sé, no lo puedo asegurar. Era bastante común que cuando él viniera a Mar del Plata se alojara en la casa de ellos, pero no sé o en la casa de Victorio Campo, pero no sé si lo hizo en ese momento. Nosotras no éramos las alumnas actuales, éramos todas muy serias y muy tímidas. Nos daba no sé qué acercarnos a Borges, ¿no? Así que no lo interrumpíamos jamás, por lo menos que yo recuerde, ¿no? A lo mejor alguna otra persona recuerda alguna interrupción, yo no recuerdo. Se escuchaba en un silencio religioso a Borges y no le preguntábamos nada, no intercambiábamos, no había... si vos me dijeras, ¿era un profesor didáctico? No había aplicación de didáctica. Él, ya te digo, sus clases eran conferencias, ¿no? Hablaba sobre un tema, sabía muchísimo, recitaba maravillosamente bien. Por ahí una Celia que era muy puntillosa, encontraba que había algún pequeñísimo error, algún verso cambiado de orden o algo por el estilo, pero nada más. No, siempre maravilloso todo lo que decía, ¿no? Pero ya te digo, eran conferencias, no eran las clases de hoy con intercambio, con preguntas, con respuestas, con aclaración de ideas, no había nada. Tampoco es que venían y decía, bueno, yo voy a usar hoy para hablar este tema tal bibliografía. No, él hablaba, él daba sus opiniones, sus ideas y nombraba como tal escritor o tal otro, pero no era algo realmente metódico. Y que eran clases magistrales. A mí me encantan las clases magistrales. Por mi edad, imagínate que me parece algo fabuloso, clases magistrales, ¿no? Y todavía hoy me gusta, si puedo asistir a una clase magistral, ir y escucharla, ¿no?
Entonces para nosotros eran clases magistrales y punto, no había cuestionamiento de ninguna índole, no teníamos ayudante, no es que había prácticos, no había prácticos. Tampoco hacíamos análisis, en la época era de moda el estructuralismo, hacíamos análisis estructural de las obras literarias en otras materias, digamos, ¿no? Con un estructuralismo muy, muy cerrado, muy dogmático, pero con Borges no rompía con todo eso, es decir, no le interesaba tampoco, creo, ese tema para nada, ¿no? Así que no hacía un análisis estructural del relato, ni hacía un análisis extremadamente formal de los poemas, no, para nada. Él comentaba sobre todo la temática, ¿no? Era más emocional, si quieren, más emocional. Por supuesto, sí, hacía referencia a las biografías, que por ahí en el estructuralismo no se fijaba tanto en eso, que sin embargo es muy importante, ¿no? La vida del autor. Pero él sí hacía referencia a la biografía y después se dedicaba a la obra y la vivía con pasión, es decir, decía lo que él sentía sobre esa obra, ¿no? Sobre todo todas las implicancias que había, las relaciones con otras obras. Ya te digo, era un erudito. Entonces, así las vivíamos como clase, ¿no? Éramos alumnos, éramos muy jóvenes y bueno, estábamos muy contentos de tenerlo a él, como ya te dije, así que no. Después, claro, se ha perdido tal vez mucho porque, bueno, pasaron los años y no recuerdo todos los detalles, ¿no? Pero yo, no sé que no recuerdo exacto, pero creo que eran 1 hora y media, 2 horas, a veces eran 2 horas seguidas o 3, por ahí eran de 2 a... No puedo tampoco asegurar cuánto tiempo duraba la clase, pero 1 hora y media, 2 horas seguro, a lo mejor un poco más, pero no estoy... Pero nosotras éramos, ¿cómo te puedo decir? Éramos el prototipo de las intelectuales en aquella época, ¿viste? Nosotros no nos preocupábamos por la monotonía de la voz de Borges, para nada. Nosotros escuchábamos atentas, concentradas, palabra por palabra. No teníamos tiempo tampoco de aburrirnos porque copiábamos, yo copiaba todo, todos los apuntes. Así que no, para nada. Estábamos muy contentas de tenerlo, ¿no? Nunca tomamos un café con él, nunca charlamos así mano a mano con él, no, era sentarnos, escuchar la clase y nada más. Nosotros como ser humano, es decir, que daba clases, lo veíamos como débil tal vez, ¿no? En ese estar dependiendo siempre de otros para que lo llevaran, lo trajeran. Y eso tal vez fue lo que impidió más el contacto, porque hubo profesores, mismo con García Santillán, que era el rector, que era nuestro profesor también, fue en la introducción a la literatura y nos dio alguna literatura española, creo. Nosotros lo invitábamos a nuestras casas, charlábamos con él, servíamos café, pero era más esporádico, no era algo común eso. Y con él no lo tuvimos, no, con él para nada, porque yo te digo, además no había contacto alumno-profesor, era el conferenciante y los oyentes, digamos, no teníamos un contacto mayor con él por las circunstancias que se daban. Imagínate que era una clase llena de gente que no era alumno y que, bueno, no permitía que tuviéramos ese contacto más íntimo, ¿no? Entre profesor y alumno, para nada. Nos tomó examen, creo que fue, nos tocó el decano, el profesor de literatura, que era García Santillán, pero no estoy segura tampoco. Vos sabés que estuve pensando, si habrá sido García Santillán, lo que sí me acuerdo que estaba Taliercio en la mesa, que Taliercio era el decano, creo, en ese momento, que era un cura que después dejó los hábitos. Imagino que no siguen grabando. Bueno, que él
pienso que estaba él también en la mesa, pero bueno, no tuvimos la satisfacción de que nos tomara el examen Borges, no, él no vino. Es que ahora me acordé cuando vos me dijiste eso, que habíamos dicho, ¿y si nos vamos a Buenos Aires a que nos tome el examen, a rendir el examen? Porque, claro, si bien teníamos miedo del examen, pero era una satisfacción que no lo tomara Borges, ¿viste? Y no otro profesor cualquiera. Sí, y me acuerdo que bueno, cuando rendí el examen, me fijé recién, porque cuando busqué el programa, dije, a ver qué nota había sacado yo en literatura, y tenía 10. En literatura inglesa, pero no me la tomó Borges, así que no vale. No sé quién me la tomó, no me acuerdo.